Hola a todos, gracias Anda por la invitación, gracias a casi todos por quedarse a la última presentación. Yo hoy día vengo a hablarles de las personas, vengo a hablarles de Chile, esos son los chilenos y son todas las personas que viven en Chile también. Todos sabemos la importancia de entender y hoy día estamos hablando de entender a las personas tanto para las políticas privadas como para las políticas públicas también, contribuyendo así a un mayor desarrollo total del país. Y también nos interesa conocer a las personas para hacer un mejor marketing. Y aquí es donde quisiera tomarme un segundito para una pequeña reflexión respecto a lo que es marketing. Aquí habrá mucha gente que está en marketing y muchas veces se nos ha como catalogado de creadores de necesidades, ¿no? En lo personal yo no me siento cómoda con esa definición y quise traer, más que mi opinión, al filósofo Arthur Schopenhauer, que nos plantea su principio del deseo y de la voluntad. ¿Qué nos plantea el autor? Nos plantea que los seres humanos nos movilizamos desde el deseo. Esto no es un deseo, un querer, un desear como un capricho, sino que tiene que ver como la manifestación de una voluntad que responde a un instinto intrínsecamente humano. ¿Y qué es lo interesante del deseo? De acuerdo a Schopenhauer, vivimos deseando cosas y una vez que las obtenemos, nos sacian momentáneamente para luego volver a desear. El marketing no es el que crea el deseo. El marketing es el que adapta a las necesidades de los consumidores, los productos y servicios. Por lo tanto, esa es la importancia de esta instancia para realmente poder entender cómo esto que hemos hablado en términos teóricos se aplica y lo vemos en concreto con las personas que están hoy día en Chile. Por lo tanto, yendo al tema de este foro, Chile, país de clase media, empecemos con mirar un poquito cómo están los chilenos, cómo nos sentimos las personas que vivimos en Chile. Y aquí voy a entrar a data basada justamente en el Chile 3D, que la mayoría lo conocerá, estudio que venimos haciendo desde GFK hace más de 10 años y que realmente nos permite ir entendiendo el movimiento social que se da en nuestra sociedad. Entonces, hoy día los chilenos, lo hemos dicho en otras presentaciones también, pero están cada vez mejor. Hoy ya tenemos mucha más capacidad de acceder, mucho más poder adquisitivo también. Y lo que es interesante es que esto no es exclusivo de las clases altas. De hecho, el ingreso promedio ha crecido más en las clases medias, cerca de un 2,5% o un 3% al año, versus un 2% solamente en las clases altas. Entonces es interesante ver cómo el país se enriquece no solamente arriba, sino que de las clases medias. Hoy día, la gente que está en Chile, los chilenos, todos quienes vivimos en Chile, tenemos acceso a TV cable o satelital en un 80%. Y si se fijan aquí en ver todos los grupos socioeconómicos, el acceso hoy día está en el segmento D y también está en el segmento E, que es un segmento del que nunca hablamos y que efectivamente no va a ser un foco hoy día de consumo. Los marqueteros no nos podemos poner a pensar hoy día en el E, porque realmente están sus necesidades muy básicas, pero sí en el C3 y sí en el D, que llega a una penetración del 81%, 70%, el TV cable. Ni hablar de la conexión a Internet, 78%, también con muchísima transversalidad. Y cuando vemos Netflix, que es como que siempre nos preguntamos, ¿Netflix es de nicho, no es de nicho? ¿Cuánto de Netflix hay? Y la verdad es que estamos viendo que hasta el segmento D tenemos algo de Netflix que llega, pero el C3 tiene un 35%. O sea, hoy día realmente el segmento D está llegando a tener Netflix y el C3 también. Después, cuando vemos el tema de los smartphones, ni siquiera podemos preguntarnos hoy día respecto a la tendencia de teléfonos. Sabemos hoy día que hay más teléfonos que personas. Entonces ya la pregunta se complejiza y empezamos a preguntar por el tema de los smartphones, donde también la penetración es altísima. Fíjense, hasta el segmento D, un 71% tiene smartphone. Cuando vemos las redes sociales de la gente que usa Internet, que es el 83% de los chilenos, altísimo porcentaje, vemos que el 82% está en Facebook. Y cuando vemos por grupos socioeconómicos, aquí sí que es en todos los grupos socioeconómicos. Todo aquel que tiene acceso a Internet, podemos decir que está en Facebook, y lo mismo ocurre con WhatsApp. Entonces es interesante ver cómo realmente las clases medias están teniendo acceso a lo que todos los que estamos aquí presentes son las herramientas que utilizamos. Todos ocupamos WhatsApp, todos estamos en Facebook todavía. Las generaciones más nuevas vienen ahí más innovadoras. Y lo que es interesante de ver también es que hoy día más de la mitad del país acostumbra a premiarse. Cuando tienen un poquito de plata, van y se premian. Y esto lo vemos de nuevo en todos los grupos socioeconómicos, incluso en el segmento D. Por lo tanto, ante la pregunta que estamos conversando hoy día, Chile, país de clase media, sí, en términos del acceso. Pero esto todavía no es motivo para que hagamos una fiesta. O sea, efectivamente hoy día vamos a entrar a ver cada uno de los grupos socioeconómicos, vamos a ver cómo están las personas. Pero hoy día las diferencias que hay entre una persona de clase alta y una persona de clase media todavía son muy importantes.
Y como gente de marketing tenemos que poder crear propuestas de valor adaptadas a ellos y también en términos de comunicación. Por eso hoy día es súper importante que compartamos esta segmentación. No sacamos nada con presentar un modelo y que después lo adoptemos 3 personas. Esto es importante que lo adoptemos a nivel de país, en términos de políticas públicas y también privadas, para que entendamos el monitoreo de cómo se van moviendo las clases sociales en todo Chile y también las particularidades de cada uno de los grupos socioeconómicos. Entonces aquí estamos con esta presentación, agradecemos a la IM por haber trabajado arduamente en esto y como ya explicaba Andrés, este modelo toma estas 3 variables, ¿no? Buscando este concepto que es bien bonito, ya del bienestar relativo del hogar. Y esto habla de la educación, de la ocupación del jefe de familia y del ingreso per cápita equivalente que tiene que ver con el ingreso total, considerando el número de miembros de la familia. ¿Y por qué esto es clave? Porque también en el Chile 3D vemos que hoy día la cantidad de hogares distintos que existe está llegando a su máxima expresión. Hoy día solamente un 24% corresponde al hogar tradicional, mamá, papá, 2 niños. Igual es el que más grande es todavía, pero si se fijan, hoy día tenemos un montón de gente que está en pareja y no está teniendo hijos, hay gente que no quiere tener hijos ya, así está Chile de hoy, hay gente que tiene un solo hijo y esa es la decisión, hay gente que vive una mamá o un papá con los hijos solamente y también es un modelo de familia que es bastante amplio. Y luego tenemos también hogares multigeneracionales, donde se vive con los abuelos, donde también tenemos mucho más parentesco metido dentro de la casa. Y esto además no es estático. Las configuraciones del hogar van cambiando a medida que va avanzando también nuestro ciclo vital. Y esto es relevante porque claramente el dinero disponible cuando somos una familia de ciertas características o cuando ese número de familiares se amplía es súper distinto. Ya lo comentábamos en lo teórico, pero lo vamos a ver en lo práctico. Y la nueva segmentación logra recoger justamente esos movimientos y entender con mayor precisión que en los modelos anteriores las particularidades de cada tipo de hogar. Entonces lo que traje hoy día son ejemplos basados en la realidad para que podamos ilustrar cómo este segmento nos permite entender más a los distintos grupos objetivos. Este es Nicolás. Nicolás tiene 25 años. Nicolás es ingeniero informático, empleado en una oficina. Vive solo, tiene un ingreso mensual de 750.000 pesos. En la descripción que yo hago de Nicolás, estoy buscando la información que necesito para poder segmentarlo. Tengo que preguntar por cuál es su educación, su nivel de profesión, es decir, cuál es su cargo o ocupación, luego cuál es el ingreso total de esa familia y luego entender el número de miembros que hay también en esa familia. Con todas esas variables y el nuevo modelo, yo puedo decir que Nicolás es un grupo familiar C1b. La vida va avanzando, Nicolás es joven, pasa el tiempo, Nicolás se enamora, conoce a Andrea, se casan. Nicolás progresa laboralmente, a los 30 años esos 750.000 pesos se han transformado en 1 millón, también se casa con Andrea, que es profesional, tiene 28 años, gana lo mismo, tiempos modernos, su ingreso hogar para 2 miembros es de 2 millones mensuales. Entonces, claramente cambio, ¿no? O sea, Nicolás ya entre tener para él solamente 750.000 pesos o entre los 2 millones, pareja TINKS, como decir, Double Income No Kids, se transforman en la nueva segmentación en un grupo C1A. La nueva segmentación ya logra recoger. ¿Qué viene después? ¿Qué vendrá en el ciclo de vida de Nicolás? Sorpresa, un par de años después surge la idea de embarazarse, de tener niños. Algunos se sienten identificados, parece por aquí. Andrea se embaraza, mellizos. Entonces, el ingreso, esos 2 millones que entre 2 personas, cuando lo hemos vivido algunos, uno puede viajar, ir a restaurantes, te puede gastar la plata en disfrute. Luego, cuando ya es un grupo familiar de 4 personas, la situación cambia. Y la nueva segmentación lo logra recoger y las segmentaciones anteriores no. Vuelve a ser un C1b. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Cuando nosotros aplicábamos las segmentaciones anteriores, no alcanzábamos a recoger esto. Seguíamos pensando, ya Nicolás es un gallo C2 y siguió siendo C2, porque efectivamente su plata no cambió mucho, su cargo tampoco, entonces se mantuvo siendo C2. Pero la nueva segmentación sí lo recoge. Y sí es súper importante verlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo cambia la vida de Nicolás cuando se transforma de un C1A a un C1B. Tampoco es que se empobrezca, no pasa nada con los mellizos, bien recibidos sean. Pero se mantiene la bien situación económica, pero la holgura se pierde. Lo primero que le pasa a Nicolás
el nivel de felicidad disminuye. Súper feliz con los hijos, pero vemos todavía en nuestro país la felicidad y la plata, la capacidad adquisitiva, está muy relacionado. Esto es donde se ve la única diferencia en el C1A. El C1A es más feliz que la B. Así que con que uno se mantenga en el C1A estamos correctos, pero de ahí para abajo empieza a declinar. ¿Qué más le pasa a Nicolás? Antes se sentía súper identificado con esta frase, le alcanza bien, puede ahorrar sin dificultades. Ahora sí, se identifica, pero también se identifica con este tema de que le alcanza justo, puede ahorrar con algunas dificultades. Su sueldo ya no lo tiene tan contento, ¿cierto? Ya se empieza a sentir un poco más apretado. ¿Por qué digo apretado? Porque Nicolás se sigue dando gusto, Nicolás sigue yendo a restaurantes, pero la frecuencia la tiene que disminuir. Por ejemplo, antes él decía, ¿va a restaurantes al menos una vez al mes? Sí, en el C1A de todas maneras, más de una vez al mes, en el C1B también, pero también se empieza a sentir más identificado con esta frase, menos de una vez al mes. O sea, claramente cambió la frecuencia de ir a restaurantes. ¿Y en el último mes ha ido al cine? Sí, Nicolás con mellizos, bien, sigue yendo al cine, pero la frecuencia cambia, lo mismo que la asistencia a pubs o bares. ¿Qué cambia bastante, que es muy relevante para nosotros en términos de marca? La relación con la compra cambia, empieza a buscar mucha más conveniencia. Desde las comunicaciones, el foco para hablar a Nicolás y conectar con él es diferente. La valoración de un producto económico aumenta bastante. La compra en supermercado empieza a disminuir y empieza a aumentar la ida, por ejemplo, a almacenes buscando mayor conveniencia. Entonces son cambios sutiles, pero claramente aquí hay cambios en el actuar, en los patrones de consumo de Nicolás. Y la valoración de calidad se mantiene. Y esto es súper importante, ya lo veíamos nosotros hace un par de meses en el Chile 3D, cuando hablábamos de qué valoran los consumidores hoy día en las marcas. Hoy los consumidores valoran calidad independiente de su grupo socioeconómico. No se transa la calidad, es el rey indiscutido, entonces eso es importante. No porque Nicolás tenga menos plata, va a empezar a comprar cosas de menor calidad. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Que no podemos seguir hablando de Nicolás de la misma manera. Tenemos que tener una segmentación que nos permita identificar esos cambios en la vida de una persona para adaptarnos. Si le seguimos hablando a Nicolás como, oye, eres un gallo que tiene 2 millones de pesos para ti solo casi, y viaja y vaya a restaurantes, no tiene nada que ver con su realidad, donde Nicolás se siente mucho más apretado hoy día y siente que le duele el bolsillo y tiene que tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más planificadas, como decía por ahí antes. Entonces, la fineza que recoge el nuevo modelo realmente es un aporte para la gente que trabaja en marketing para poder realmente adaptarnos a las capacidades de las personas y ser sensibles a eso. Ahora, ¿cuántos son? Andrés lo adelantó, si que pensamos en el total país, C1A un 6%, C1B otro 6%, y cuando miramos Santiago, ¿qué es lo interesante? Que Nicolás no tiene que cambiarse así de barrio tampoco, no se le fue la vida a las pailas, tranqui, pero ambos segmentos viven en zonas tradicionalmente asociadas a la clase alta, Las Condes, Vitacura, Providencia, pero el C1B, si se fijan, empieza a abarcar zonas que se relacionan mucho con el comportamiento del grupo C2. Entonces empieza a avanzar a otros sectores tales como Maipú, La Florida, San Miguel, fuerte en Santiago Centro, Ñuñoa y Providencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros seguimos hablando de la BC1 como un grupo paquete hace muchos años, que en verdad es súper distinto de la B que el C1, pero ahora la B y el C1B más distinto todavía. O sea, cuando hablamos de la BC1, igual es gente que sí vive en La Florida y que sí vive en San Miguel o Maipú. Otro ejemplo. Esta es la María. María es jefa de hogar de su familia, completó su educación básica, hoy trabaja como vendedora de comercio. Vive junto a sus 2 hijos, su marido, que es guardia en una fábrica, y entre ambos hacen un ingreso de 650.000 pesos. Esto corresponde a un grupo D. ¿Qué le pasa a María? Hoy está en un importante momento de su ciclo vital, la María. Llegó el momento del nido vacío. A algunas personas eso les hará súper feliz, a otros los hará súper triste, pero lo que seguro cambia es el dinero disponible, cuando eran 4 personas y ahora empiezan a ser solamente 2 personas. Entonces, de nuevo, la nueva segmentación logra recoger este cambio y la familia de María se transforma en un hogar C3. Otra vez, la antigua segmentación no lo habría podido pesquisar. Habría mantenido su condición de D, María, independiente de que la plata que antes era para 4, ahora se transforma en plata para 2. ¿Cómo cambia la vida de María? María mejora considerablemente su situación económica. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Que aumenta la posibilidad de tener créditos en los bancos y con eso la tenencia de bienes. La satisfacción con la situación económica de María mejora.
El crédito de consumo en los bancos aumenta y por lo tanto la tenencia de bienes. Más Smart TV, plan mensual en telefonía más que el prepago. ¿Qué otra cosa le pasa a María? Que se empiezan a replantear sus prioridades hacia una mayor capacidad de disfrutar, hacia condiciones que ya no son necesariamente condiciones básicas. El D1 piensa, busca cosas básicas solamente, el C3 no. Por ejemplo, ante la pregunta que nosotros siempre hacemos, ¿qué haría con 100 millones de pesos? La gente que te dice viajar, ahora que María es C3, aumenta su intención de viajar. ¿Qué busca en su trabajo? El sueldo súper importante. Importante en el C3, importante en el D también. Pero cuando María era D, tenía que preocuparse solamente del sueldo y la estabilidad. O sea, de la plata, de tener plata que le asegurara poder vivir tranquila. Sin embargo, cuando se transforma en C3, esto empieza a cambiar y empieza a haber más espacio, más apertura para buscar también otras cosas en un trabajo, como un buen ambiente, como compatibilidad entre la familia y el trabajo, necesidades que probablemente todos aquí buscamos y que uno pensaba que el C3 tenía que conformarse solamente con lo que hay y no es así. María se sofisticó. Está buscando cosas más importantes y no solamente el asegurarse en la condición económica. Por lo tanto, a María le cambia la vida, se sofistican sus necesidades, ya no son básicas, y de nuevo la segmentación anterior no lo habría recogido. Volviendo aquí al tema, nuestro Chile, país de clase media, igual es importante tener en mente que si bien la condición de María cambió y mejoró al pasar de D a C3, igual cuando María era D, ya tenía TV cable en un 70%, conexión a internet en el hogar en un 66%, televisión plasma 77% y casa propia pagada o por pagar con un 66%. Eso uno no lo tiene tan claro para el segmento D, lo dejamos fuera los marqueteros. Y aquí hay un tema importante. Desde el mundo del marketing, desde el mundo de la publicidad, al C3 y al D lo hemos dejado bastante olvidado. Y si pensamos aquí que estos dos segmentos, si sumamos el C3 con el D, suman el 62% del país. O sea, realmente son todos. Entonces, cuando pensamos en que tienen menos dinero disponible, es verdad, pero aquí si hacemos una fórmula aquí de un P por Q, nos damos cuenta de que sigue siendo un segmento súper atractivo y por lo tanto tenemos que entenderlo y tenemos que poder adaptarlo a las necesidades que ellos tienen. Aquí tenemos el D, 37% del país. El C3, 25%. Y cuando miramos Santiago, yo miro estos mapas de calor que preparó aquí de forma ilustrativa el equipo de geomarketing de GFK, vemos que conviven en los mismos sectores. El C3 tiene un comportamiento más como agrupado, o sea, se agrupa mucho más que el D. Pero en todo Santiago vemos C3. Este es el mapa del C3 y tenemos acá segmentos C3 en Vitacura, en Las Condes, en Providencia. Entonces al final uno dice, mira, los C3 no están solamente en otro barrio, sino que están también en barrios ABC1. Sí, es que son el 62% del país. Es como obvio que se tienen que ver en Santiago, ¿no? Entonces al final uno ve esta como idea que uno tiene de que Santiago es súper segmentado. Bueno, la nueva segmentación logra recoger que hay gente, C3, que está por todo Santiago también. Ya la B vendría siendo casi el único grupo que está con mayor concentración. Todos los demás empiezan a ocupar más espacios también dentro de Santiago. Y vamos a otro ejemplo. Andrés. Andrés es el chiquitito que está con camisa celeste aquí adelante del papá. Andrés proviene de una familia C2. Vive junto a sus dos hermanos, su madre y su padre, y el ingreso total de esta familia es de 1.800.000. El principal sostenedor de la familia es el padre y es técnico en administración de empresas. Eso corresponde a una familia C2. Aquí tenemos un ejemplo un poco distinto, pero también para ilustrar la realidad. Andrés estudia ingeniería en minas. Después hace un posgrado, se traslada a vivir a Antofagasta, le asignan un proyecto minero, se va a cargo de un área, una jefatura. Su ingreso es de 2 millones de pesos, por lo que hoy su proceso económico corresponde a una familia AB. Si antes mirábamos solamente la plata, pasamos de una familia de 1,8 millones a una familia de 2 millones. No lo habríamos recogido desde ahí. Pero cuando miramos la nueva segmentación, efectivamente estamos dándonos cuenta de que hay muchos cambios. Y la segmentación anterior, si que consideraba todas estas variables, podemos decir que Andrés se movió en todas ellas. Andrés se movió en educación, tiene mejor educación que su familia, tiene un mejor cargo que su papá y además gana más plata en un hogar que es solamente para él. O sea, ahí se transforma en una B y las segmentaciones anteriores también lo habrían podido recoger cuando consideraban las tres variables, o al menos ocupación y educación. ¿Cómo le cambia la vida?
a alguien que es C2 y se transforma en una B. Le cambia harto. Hay una mejora considerable en la calidad de vida y en la satisfacción con la misma. Cuando pensamos en el nivel de estrés, la gente que se siente relajada, ¿cuánto de la B se siente relajado? La verdad es que la B, bien relajado. Más de la mitad de la B se siente relajado, en cambio el C2, un 28%. ¿Con qué se relaciona esto? Con hartas cosas. Por ejemplo, las vacaciones. El AB se tomó vacaciones el año pasado todos. El C2 también se toma vacaciones, pero un 76%. ¿Para dónde van de vacaciones? La respuesta fuera de Chile, el AB va el 31% fuera de Chile, esto solamente mirando el año pasado, y el C2 a Sudamérica, en un 14%. Acá el AB va a Norteamérica. ¿Y qué otra cosa es importante? Pensando nuevamente en este nivel de relajo, en lo relajado que vive el AB, el servicio doméstico, ¿no? El AB hoy día está siendo el segmento que se está quedando con las nanas. Todavía en ese segmento hay un 70% que tiene servicio doméstico versus un 11% que es el C2. Y la satisfacción con el trabajo aumenta muchísimo. Claramente Andrés está mucho más contento ahora. Y lo otro que cambia mucho y que lo vemos consistentemente es que la AB hoy día es muy exigente como consumidor. Es el segmento más exigente como consumidor y también el más fiel a las marcas que le funcionan bien. Por ejemplo, la disposición a pagar por marcas exclusivas aumenta un 74% en el AB versus un 38% en el C2. Por otro lado, el conformarse con un producto, quizás de inferior calidad, solamente porque está disponible, nada. El AB no te lo perdona, ni una posibilidad, tiene que ser lo que decíamos, siempre productos de alta calidad. Productos que estén asociados al medio ambiente, que sean más responsables con el medio ambiente. Y de nuevo, la B es mucho más exigente con eso, al igual que con que las marcas tengan un rol social. Esto nosotros lo vemos muchísimo, como la tendencia al propósito, a lo social, pero luego vemos que en la realidad de los grupos socioeconómicos no todos prefieren marcas que son así, pero el AB sí. El AB es un segmento que claramente prefiere las marcas que tienen conciencia ecológica, que tienen una responsabilidad social. ¿Dónde están? El AB hoy día, decíamos, el 1% del país y el C2 un 12%. Y claro, lo que vemos hoy día es que el AB es el segmento, como les decía, más focalizado de todo. Pero aún así, no es verdad que el AB está solamente en la dehesa. También está en Las Condes, en Providencia, en Vitacura, incluso en Ñuñoa. Entonces está bueno que volvamos a abrir un poco la mirada y no decir solamente las caricaturas de que la B está acá solamente. Y el C2 se mueve acorde a la dinámica inmobiliaria. Estas son las nuevas tendencias de la dinámica inmobiliaria y como decíamos el C1B también se acerca bastante a este tipo de comportamiento. Entonces para cerrar, ya para dejarlos ir y en síntesis, estamos ante un cambio en la forma de segmentar. Alguien creía por ahí de repente que esto era solamente como un ajuste de los pesos de los distintos grupos económicos, pero no. Esta es una aproximación distinta, estamos mirando variables distintas y basada además en instrumentos públicos para poder asegurar un lenguaje compartido. Esta es una segmentación dinámica y es una segmentación adaptada al consumo. No porque alguien sea ABC1 de cuna, como a veces se habla en otras segmentaciones, y se mantenga como ABC1 toda la vida, va a tener necesariamente capacidad adquisitiva. Tenemos que poder cruzar la capacidad adquisitiva con la educación, con el cargo, con cuántos números hay en la familia. Eso es relevante hoy día para los que hacemos marketing. Y por último, la invitación. Esto solamente funciona si es que todos adoptamos esta nueva segmentación para poder seguir trabajando por un marketing que realmente logre conectar con las personas y que les sea relevante y que conecte con las particularidades de todos quienes vivimos en Chile. Muchas gracias.